La mega reforma del gobierno de José Antonio Kast pone sobre la mesa 5 medidas que de manera simultánea modifican los incentivos para invertir en la bolsa, en propiedades, en el exterior o en sociedades. Sin embargo, para saber qué se puede anticipar y qué es mejor esperar, es mejor contar con un asesor. Y para ello estamos hoy con Max Pinto, director de asesoría y productos de Sura Investment. Bienvenido, Max, a Mentes del Mercado. Buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti y bueno, a ver, partamos. Una de las grandes promesas del gobierno de José Antonio Kast y que ya está justamente tramitándose en el Congreso es este pool de medidas tributarias donde hay varias que modifican los incentivos de inversión. De manera concreta, ¿qué consultas han recibido ustedes hoy día? Bueno, es muy interesante lo que está planteando hoy día la reforma. Va a redibujar una serie de negocios o de cómo los estábamos realizando. Y los clientes están muy interesados y nosotros proactivamente también nos estamos acercando porque creemos que con estas nuevas reglas de juego pueden aparecer buenas oportunidades, como también puede haber que tengamos que hacer algunos cambios. De partida creo que la principal es el 107, la Claro, posibilidad de tener ingreso no renta al mayor valor obtenido por la compra y venta de acciones nacionales con presencia bursátil, o que también puede ser cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión, no es solamente las acciones. Tiene que ver también con algunos beneficios para la repatriación, están preocupados, pero pendientes, es decir, bueno, ¿cómo me puedo beneficiar? A las donaciones, que es muy interesante. vamos a profundizar en eso, que es una de las medidas también muy atractivas. Sí, donación y te diría que también en grado el impuesto corporativo, la reintegración. Tenemos también el tema, por ejemplo, del beneficio para los DFL2. Muy interesante, Tal muy cual. utilizado en la construcción de portafolios históricamente por los inversionistas nacionales y que tiene una ventaja interesante que potencialmente va a ser de un impuesto máximo de un 5% a la renta A general. la Entonces, renta, tal cual. hay varias cosas interesantes que vienen en camino. Pero ahí ya los clientes ya lo descuentan de sus decisiones, de sus determinaciones de inversión, o están esperando que esto se apruebe en el Congreso. Mira, creo que hay que estar cauto, hay que estar activo. ¿En qué sentido? No lo descuentan. Creo que todos estamos esperando que esto se tramite en el Congreso y que en el juego democrático puedan haber cambios, posiciones nuevas o algunos detalles que pueden alterar el sentido original y puede afectarme mejor o peor. Dos, creo que todos estamos juiciosamente revisando hoy día mis portafolios con los anuncios cómo me pega. Empiezo a mirar mis acciones Claro. nacionales, cuánto tengo de utilidades retenidas, esas acciones que llevo mucho tiempo. Empiezo a revisar, oye, ¿será conveniente que hoy día, si tengo un patrimonio importante, entregue mi patrimonio en forma ordenada a mi familia, conversada con ellos? Puede que sí, o puedo esperar herencia. Entonces, creo que estamos hoy día todos muy vigilantes, muy proactivos en revisar nuestras posiciones, ver dónde me beneficia, dónde potencialmente puede ser una amenaza y decir, bueno, qué decisiones tengo que ir tomando. Pero casi todos ya estamos trabajando en articular lo que tenemos y En ver base a, cómo a estas medidas. a estas medidas, claro. Si vamos un poco despostando este tema, partamos por la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, que era algo bastante pedido por el sector financiero. Desde una perspectiva de asesor, ¿esto realmente modifica la ponderación de renta variable que se debe hacer en los portafolios o la verdad es que es una medida bastante más acotada y dirigida a un cierto pool? A ver, yo creo que desde una mirada, y una mirada más amplia, creo que es importante tener condiciones similares que en otros países. El impuesto a la ganancia de capital la teníamos nosotros y otros países no lo tenían. Entonces, Claro. desde eso nos vuelve a tener ser un mercado más competitivo, probablemente más profundo, probablemente más líquido y más interesante para inversionistas internacionales como para empresas nacionales salir a bolsa o financiarse. Ujú. Desde ahí creo que es una medida que es muy interesante para la profundidad del mercado y que obviamente eso beneficia al inversionista. Ahora, yendo a tu pregunta, yo hoy día sería cauto con respecto al potencial beneficio que pueden llegar a tener las acciones nacionales, porque al final del día yo tengo acciones en la medida que cumplen un rol dentro de mi portafolio, mi horizonte de inversión, Mm. a los sectores industriales que puedo acceder. Entonces creo que es beneficioso, pero creo que hay que ser cauto en términos del impacto que pueda llevar a sobreponderar acciones. Y siendo más preciso aún, esta normativa también afecta a los fondos mutuos y a las cuotas de fondos de inversión que puedan ser transados. Que puede, tal cual. Por lo tanto, pueden entrar otras clases de activos que hoy día no lo tienen y que hoy día sí pueden empezar a competir también en tener ese beneficio para los inversionistas. Ah, qué interesante esa... Entonces, no es solo las acciones nacionales, entonces se amplía el rango, se profundiza el mercado y eso es lo que creo que es lo más interesante desde el punto de vista de nuestra asesoría. Entonces,
estamos cautos, literalmente cautos y mirando a ver cómo lo podemos aprovechar a favor de nuestros clientes. Bueno, y justamente una medida que busca lo que tú planteas, de generar más atractivos el mercado y todo, porque en términos de recaudación tributaria es bien bajo lo que Es se bajo, recauda. sí. En general ha sido bajo Sí, históricamente siempre ha en sido otros bajo. países, pero el beneficio asociado a una mayor liquidez, a una mayor profundidad, a que lleguen nuevos inversionistas Claro, de afuera o que nuevas compañías se listen, que es algo que también hace tiempo no vivimos, o sea, es, Sencomol fue la última, ¿no? claro, hace Sí. mucho tiempo atrás. Entonces, eso permite que las compañías puedan financiarse mejor, nuevos proyectos, puedan buscar financiamiento en los mercados. Para una persona que tiene un portafolio diversificado en renta variable, fija e internacional, ¿cuál es el consejo concreto hoy día? A ver, si está bien diversificado, me parece bien interesante y que sea ajustado a su perfil de inversión, su objetivo de inversión, sus conocimientos y sus necesidades de liquidez. Ahora, cuando yo hoy día debería empezar a revisar, por ejemplo, si tengo acciones y tengo alto patrimonio o bastante dinero concentrado en acciones nacionales, ¿cuántas utilidades tengo históricas retenidas ahí? Entonces, en una de esas digo, oye, más que hacer el cambio de portafolio hoy día, espero que esta ley se promulgue y lo haga. Pero también podría decir lo contrario, si tengo pérdidas, en una de esas no me conviene porque después la pérdida no la voy a poder utilizar. Tal cual. Entonces tendría que hacer algún cambio hoy día. Entonces va a depender mucho del caso a caso, pero sí definitivamente hay que estar mirando cada portafolio, cómo le está impactando en términos prácticos. Y la decisión va a depender directamente de la cantidad de dinero que tengo acumulado como utilidades o pérdida, y ahí vemos qué hacemos. Y obviamente que el cambio tenga sentido también en lo que te contaba, perfil, proyección, necesidad de liquidez, etc. Sigamos avanzando hacia el sector inmobiliario ahora. Está justamente el impuesto del 5% para viviendas del DFL2. Dicen que es una medida muy interesante, así un poco se ha catalogado. ¿Para quién, a tu juicio? A ver, muy interesante, es verdad, es tremendamente interesante. Creo que para clientes de alto patrimonio, en el sentido siguiente. Asumamos que alguien tiene dentro de su portafolio invertido una casa de 200 metros cuadrados, que no pertenece al mundo que nos llamamos DFL2. Y asumamos que tiene una renta de 1.000.000 de pesos y él tributa en la tasa del 40%. Él la arrienda en 1.000.000 de pesos, pero el líquido son solo Son 600 solo mil, 600. ¿no es cierto? Ahora, si lo vemos y él vende esa casa y compra dos DFL2 de 90, lo que tendría sería lo siguiente: arrienda 500 y 500, tiene el mismo 1.000.000 de pesos en renta, pero la tasa impositiva serían 25.000, hace solo 50.000. Entonces, en un caso, tiene 600.000 pesos de ingreso libre y en otro tiene 950.000. ¿Qué es lo que busca esto? Busca incentivar la demanda de esa oferta que está ofreciendo Por en el el mercado, stock. por el stock, para dinamizar la industria y el sector inmobiliario. Entonces, tiene sentido, absolutamente sentido financiero, genera una asimetría muy importante con los otros instrumentos que pueden tributar hasta el Tal cual. 40%. Por lo tanto, lo que genera es una mayor demanda o apetito por él, y con eso se genera un dinamismo en el sector inmobiliario, que es parte de lo que se busca dentro de esta reforma, que es la reconstrucción y que la economía vuelva a crecer en forma acelerada. Y ahí, a tu juicio, entonces, ¿es suficientemente atractivo para inversionistas para lograr lo que se dice y cuál es la finalidad, que es justamente reducir el stock de vivienda, que es lo que está paralizando futuras inversiones al final en el Claro. sector? Definitivamente, te diría que en la conversación, yo hoy día si presento dos alternativas de inversión, voy a decir un bono, por decir algo, y que va a tributar el 40%, un bono que renta UF más 4, y tengo un departamento que tiene un canon de arriendo también del 4%, pero que son DFL2 de menos de 90 metros cuadrados, la tasa efectiva después de impuesto, en primer caso, es del 2.4 nomás para una alta Para renta, una alta y en el renta. otro va a ser prácticamente el 4. Entonces, claramente puede Ah, hacer perfecto. girar la decisión de inversión hacia los DFL2 de menos de 90 metros cuadrados. Una de las medidas que está impulsando en este proyecto es el tema de la reparación de capitales. Sí. Una medida que en la administración anterior tuvo bien poco efecto Mm. finalmente, se recaudó mucho menos de lo que se proyectaba, pero claro, ahora el plazo de tiempo es mayor y se estima que hay potencial de que vuelvan entre 3.000 y 4.300 millones en activos. Mm. ¿Cómo evalúa un asesor si realmente conviene repatriar bajo estas condiciones? Bueno, hay varias preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué esta persona tenía ese dinero afuera? Porque probablemente lo tenía afuera porque buscaba dólares, no necesariamente pesos. Quería tener una diversificación de monedas.
Dos, porque puede estar bien estructurado en un sector industrial o en un tipo de compañías que no se encuentra en Chile. Es decir, no es tan lineal que solamente por tener una rebaja, por ejemplo, en vez del 10 en carácter de único, un 7 en carácter de único, traerla, lo vaya a hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál era el rol que tenía esa inversión en tu portafolio? ¿Por qué era necesaria tu moneda? ¿Qué liquidez tenía? ¿Qué tan estructurado estás? Y cuando revisemos eso, es decir, mira, veamos qué nos conviene. Porque probablemente puede ser mantengamos en el 10 afuera o, que es un poco la idea también, aprovechar que tenemos un beneficio adicional a reinvertirla en el país por mínimo 5 años a una tasa del 7%. Entonces creo, Pero hoy día viendo cómo está el escenario afuera versus el escenario chileno, porque buena parte de estos capitales salieron justamente durante el estallido social, claro, durante la pandemia, por un tema de distribuir mejor el riesgo y todo. así es. Bajo ese contexto, si comparamos ambos mercados, hoy día, ¿qué sería más conveniente para un inversionista que sacó su dinero en ese minuto? Claro. Lo que pasa es que ahí la pregunta es, y bien caso a caso, ¿ah? Porque hay gente que dice, mira, yo tengo esto, pero yo tengo toda mi industria y toda mi empresa en local. Entonces yo estoy muy bien en pesos y probablemente si quisiera Claro, ampliar la fábrica o hacer una ampliación me podría tener sentido, o invertir en una empresa parecida a la mía pudiese tener sentido, pero no sé si necesariamente el 7% es lo que lo va a motivar. Creo, eso sí, que es bien atractivo, es bien llamativo y está bien concatenado, ¿ah? La idea de un 7% a nivel local. y eso mismo voy a preguntarte, algunos sugieren la idea de repatriar al 7 y invertir bajo el 107. Sí. Ahí, ¿qué te parece a ti esa? Desde el diseño lo encuentro muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Dos, tenemos que esperar de cómo sale la norma, porque son Claro, dos. Una es la repatriación y y la la otra del otra artículo. también es invertir con el 107. Entonces Claro. estamos sujetos a dos condicionales. Entonces hay que ver cómo en el tema legislativo nos movemos hacia adelante. Pero desde la mirada, desde la asesoría, podría ser muy interesante, por ejemplo, decirle a alguien, mira, traigamos tu dinero, si no tiene estos temas de liquidez, moneda o jurisdicción que quiera mantener afuera, y podríamos decir, oye, traigámoslo y voy a decir algo, y traigámoslo a un fondo accionario, evidente, nacional. Podríamos decir, oye, ¿y si lo traemos a un fondo de inversión de deuda privada nacional? Eso va a Mm, entrar, no va a entrar por el equity, va a entrar por el financiamiento a las sí. empresas, que hoy día podríamos tener tasas de BNUF bastante atractivas, que en términos reales no se encuentran afuera. Entonces, está bien concatenado. Dependemos todavía de la legislación, pero pudiese ser muy plausible que se armen estos match entre repatriar e invertir. Vámonos a el tema de las donaciones, que Ya. claramente es uno de los temas que ha causado mayor interés y que se estima que va a generar incluso más recaudación de lo que el mismo gobierno estima, que todavía Mm, son proyecciones bien conservadoras. Las donaciones obviamente, en vida, en teniendo esta vida. ventana de 12 meses. Sí. ¿Está habiendo ya mucha consulta en esta materia? ¿Cómo un poco lo están viendo ustedes? Yo creo que una de las cosas que más consultan los clientes de alto patrimonio hoy día es el tema de la donación. Y tiene varias aristas. La primera, la tasa impositiva asociada, porque hoy día uno puede donar, puede Exactamente. herencia o puede donar, y hoy día la tasa puede llegar hasta el 25%. Hoy día esa tasa cae a la mitad, al Total. 50%. Entonces, la diferencia entre tasa impositiva es sumamente atractiva. Pero pensemos que es una medida transitoria, por lo tanto también hay que aprovecharla. O sea, en un En- periodo de lo que dura, 12 meses. Tiene inicio y término, por lo tanto Total. ya hay que estar hoy día muy atentos si lo quiero o no hacer. Dos, no hay que dejar de lado que es muy bueno tener la cosa ordenada. La casa ordenada, donde mi hijo ya sabe lo que va a tener, haberlo entregado en vida, haber solucionado a veces los problemas familiares, que es cuando uno no le dedicó mucho tiempo a esto, Mm. las familias generan ciertas fricciones y Hemos problemas. visto públicamente muchos casos de lo que pasa Así cuando es. hay que ordenar las platas después. Y mientras esté la persona que dona, de repente ayuda a conducir esas decisiones, ¿ah? Entonces, Tal cual. lado tributario, lado de orden, y además no hay que olvidar que además es transitorio y lo bueno es que cuando uno puede donar hoy día, uno tiene que hacer un trámite de insinuación, ¿no? Un trámite legal que hay que hacer. Puede demorar 6, 8 meses. Ante el Poder Judicial. Claro, sí. Hoy día eso se elimina. Sí. Entonces, además va a ser un trámite expedito. Entonces, entre lo expedito, entre la rebaja tributaria y que arregle mi problema familiar, creo que es una muy buena alternativa para los altos patrimonios para organizarse. Creo que hay que estar muy, muy atento ahí. Suena súper bien. ¿Por qué una persona de alto patrimonio o que tiene los recursos para poder hacerlo, podría no hacerlo?
Mira, buena pregunta. Yo lo creo que queda tan desnivelado que creo que lo debería hacer, pero porque lo otro sería hacerlo a través de una herencia. Tal Pero la cual. herencia va a pagar el doble de impuestos, porque la rebaja del 50 significa que al revés, visto al otro lado, va a pagar un 100% más de impuestos, va a pasar menos dinero a sus familias que quiere. Dos, potencialmente en una de esas, potencialmente no quiere estar en la discusión en vida, puede ser, pero me cuesta verlo el por qué no. Potencialmente pueden haber razones, yo con los que he conversado, los clientes que se han acercado mucho, y nosotros también hemos hecho hasta webinar explicando estos puntos, Ah, es donde más interés se levanta, porque deja la casa ordenada. Hoy día, yendo ahora al impuesto a las empresas, la rebaja del impuesto a las empresas. Cuando una empresa gana dinero, el dueño tiene Mm, dos alternativas, o retira la plata vía dividendo o la deja en la empresa. mm. La rebaja del 27 al 23% más la reintegración tributaria, ¿es un incentivo suficiente justamente y puede cambiar ese cálculo? Mira, creo que lo vamos a mirar de distinto. Primero, para hablar de lo que es la reintegración, hay que hablar de cómo es hoy día. Hoy día una empresa paga el 27%, Sí. 4 puntos más que el promedio de la OCDE en Chile. Y cuando el dueño retira a través de dividendo, puede utilizar el impuesto pagado a la empresa solo en un 65%, pierde un 35%. Mm. Por tanto, la tasa efectiva de su global complementario puede exceder por largo el 40%. Hoy, con la reintegración, él va a poder utilizar el 100% de los dividendos pagados de los impuestos pagados por la compañía en el dividendo que Como retire, crédito. como crédito. Dos, la medida apunta también a la competitividad del país. Bajar gradualmente de un 27 a un 23, quiere ponerlo en un promedio OCDE para que los inversionistas internacionales también vean a Chile en términos competitivos y fomentemos de ese lado la inversión y eso a la larga Sí, total. crecimiento. Pero podría ser un incentivo justamente para seguir con las platas en la empresa y todo. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día sacarlas te penaliza. Hoy día si la vas a dejar en la empresa o la vas a sacar va a ser más limpio, Va a ser más limpio, va a ser total. más técnico. Ya no va a ser porque, bueno, si la saco me va a penalizar, entonces la termino abultando en la empresa, abultando en la empresa. En cambio hoy día decir, bueno, ya no sufro la penalización y La determino retiro. qué realmente es lo que necesito hacer y cómo dejo eficientemente para la empresa y cómo también retiro mi mayor cantidad de capital eficientemente para lo que requiero en mi día a día. Perfecto. Ya como para ir cerrando, si tuviéramos que hacer una recomendación general, ¿qué conviene? ¿Esperamos a que salga el proyecto? ¿Se pueden anticipar ya ciertas cosas? Me imagino que mucho tiene que ver con analizar Claro, el portafolio que tenemos, el tema de las donaciones, más que empezar a sí, hacer cosas concretas ya. claro. O ya se podrían empezar a hacer cosas concretas. Mira, yo creo que hay que estar, María José, en esto activo. Nosotros hemos estado como Sur Investment muy activo con los clientes, pero también muy cauto. Tú vas a decir, pero más, me acaba de decir que hay que estar activo, pero cauto. Activo porque hay que seguir la legislación, cómo se está tramitando. Tenerla muy bien analizada y ver cuáles son los impactos reales en mi portafolio. Hay cosas que tienen sentido para mí y hay cosas que están tramitando que no me van a pegar. Entonces, esas dejarlas pasar y focalizarme con mucho interés, sobre todo en estas que son transitorias, porque sabemos que son plazos bien definidos. Entonces, no hacer grandes cambios, no tomar decisiones apresuradas, pero estar absolutamente muy bien informado porque partir una vez que se haga la ley probablemente puedas llegar tarde. Hoy día tienes que saber bien cómo vas a donar, cómo haría, los impactos reales que tiene. Hoy día hay que estar ya en esas conversaciones y dejarse ahí. Perfecto, Max. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Mentes del Mercado. Gracias, María José. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan en la programación del Mercurio Inversiones por Emol TV. Probablemente lo más vistoso es que vuelva a ser 0%. Así se refieren distintos agentes del mercado al cambio en la norma que hoy grava con 10% las ganancias de capital en instrumentos con presencia bursátil, vinculado al denominado Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. Y este es solo uno de los varios frentes que ya está moviendo el cálculo de carteras, family offices y empresas en Chile. Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones para esta semana. Se trata de nuestra cobertura respecto de cómo la denominada Ley de Reconstrucción se sentirá en el portafolio de los inversionistas locales, en caso de que se apruebe. Recientemente, nuestro equipo publicó 4 cambios tributarios que los asesores ya están incorporando en las carteras chilenas, pero se avecina nuevo análisis.
que la reforma promete, entre otras cosas, un cambio radical en el tratamiento de las herencias, por lo que los detalles serán seguidos de cerca por nuestro equipo. Suscríbase a El Mercurio Inversiones y acceda al mejor análisis sobre cómo la contingencia política se traslada a su portafolio, de manera que sus decisiones de inversión cuenten con todos los insumos necesarios. Con esta recomendación, nos despedimos e invitamos a conectarse la próxima semana, siempre aquí, por EMOL TV.